la conclusión de la introducción de la predicación acerca de la iglesia, que estoy en la introducción y quiero hoy completar la introducción. Estoy en la carta del apóstol Pablo a Tito, carta pastoral, Tito capítulo 2, estamos ahí. Aleluya. Voy a compartir a partir del 9 hoy. Así dice la Escritura, en el nombre de Jesús. Tito capítulo 2, versículo 9. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos y que agraden en todo y que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta, reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Aquí es la palabra para concluir la predicación del domingo anterior, acerca de la introducción acerca de la iglesia. ¿Saben? Ser iglesia conforme al modelo y al diseño de Dios no es cualquier cosa. Ser ciudadano del reino, ser lavado por la sangre de Cristo, tener una vida conforme al diseño de Dios, no es cualquier cosa. Aleluya. Aleluya. Y aunque la sangre de Cristo está fluyendo a favor de todos los hombres, no todos los seres humanos están dispuestos a asumir el compromiso. No todos están dispuestos a asumir el compromiso, lo que implica ser iglesia. Los niveles de responsabilidad que implica ser iglesia de Cristo, el compromiso, el peso específico, los niveles de obediencia y de vida que requiere, no todo el mundo quiere hacerlo. Pero el desafío está planteado. No te quedes solamente asistiendo a una congregación como parte de una dinámica religiosa. Tienes que ser alguien más. Alguien que entre en el diseño de Dios y que cumple propósito delante de Dios. Y que no se pone tope, sino que alcanza al máximo conforme al llamado y al diseño de Dios. Hemos estado analizando el capítulo 2 en la introducción de esta miniserie acerca de la iglesia. Y el apóstol Pablo enseñando a Timoteo acerca del comportamiento que él debe tener y la manera de dirigir a los creyentes a Cristo y las medidas que debes tomar para que sea efectivo el trabajo. Dice, presentándote en todo como ejemplo de buenas obras, en enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Le dice a Tito, ¿de qué manera él podía tener autoridad para ejercer el ministerio como iglesia, él como iglesia de Cristo, pero guiando a otras personas hacia Cristo? Le dice acerca de cuál debe ser su comportamiento. Ustedes saben que el comportamiento mío, el comportamiento de ustedes es lo que nos da autoridad. Nos da autoridad en dos sentidos, la autoridad en términos espiritual y la autoridad con la gente. Cuando Jesús predicaba, decía el que lo escuchaba, él habla como quien tiene autoridad, no como los escribas y los fariseos. ¿Sabe que el ser humano siempre hace comparaciones? ¿Quién habla con autoridad? ¿Quién no habla con autoridad? Entonces, lo que hacía que Jesús tenía autoridad, lo que hacía que él tenga autoridad, era la manera de él vivir aquello que enseñaba. Eso es interesante, porque esa autoridad produce efectos en el mundo físico, cuando nosotros vivimos lo que establece la palabra. Si somos iglesia, es porque podemos vivir lo que la Sagrada Escritura enseña. Ahora, en el mundo espiritual también tenemos autoridad,
Porque el reino de las tinieblas sabe quién vive la palabra y quién no la vive. Aleluya. O sea, tenemos autoridad doble. En el mundo físico con la gente que ve que vivimos lo que enseñamos, y en el mundo espiritual porque el reino de las tinieblas sabe quién vive la palabra y quién no la vive. Quién tiene cosas escondidas, quién ha confesado su pecado, quién no. Qué área de nosotros no ha sido entregada y cuál área ha sido entregada. Lo conoce. Necesitamos desarrollar doblemente la autoridad. En el mundo físico con la gente que nos rodea y en el mundo espiritual con el reino de las tinieblas. Para nosotros ejercer autoridad sobre el reino de las tinieblas tenemos que vivir la palabra. Para que la palabra que nosotros le enseñamos a nuestros hijos pueda producir efecto, tenemos nosotros que vivirla. Porque si no, nos sentimos sin autoridad frente a ellos, porque no vivimos las cosas que le estamos enseñando. Aleluya, aleluya. Entonces por eso le dice el apóstol Pablo al pastor Tito, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Eso es lo que va a hacer que tengamos autoridad como iglesia, que seamos ejemplo de buenas obras. Nos hemos equivocado muchas veces, pero el Calvario está ahí para ir a llevar nuestras equivocaciones y nuestros pecados, pero no nos pasaremos la vida entera equivocándonos. Aleluya. Hay que hacer una parada, hay que tomar una decisión. Un día el cambio tiene que venir. Aleluya. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Que la gente que enseña la palabra en la iglesia, nosotros que enseñamos, podamos ser íntegros. La persona íntegra es aquella que en privado y en público es la misma persona. No tiene doblez. Lo mismo cuando estamos delante de la gente y cuando estamos de manera privada. Que nuestro comportamiento sea el mismo. Fieles en todo. El Señor está llamando a una generación, una iglesia que sea íntegra, una iglesia que sea seria. Dice la gente, ese es serio. ¿Sabe lo que están diciendo? Puede negociar con él. Por eso tenemos que, lo que somos líderes de la iglesia, como iglesia de Cristo, tenemos que tener cuidado a la hora de negociar con los hermanos. Siempre que hay negociaciones, hay ganancias y nadie negocia para perder. Por eso tenemos que ser cuidadosos, porque posiblemente en los negocios no seamos tan serios, tan íntegros y pudiéramos engañar a algún hermano o a cualquier otra persona, y eso quita autoridad en nosotros para enseñar la palabra. De manera que el llamado de los creyentes que quieren ser iglesia es de integridad y de seriedad. Hay gente que no son serios en la manera de negociar ni de comprometerse a hacer trabajo o de trabajar con la gente. Engañan, no cumplen, quieren cobrar pero no quieren hacer el trabajo, y eso es natural en el mundo físico, pero no fuimos llamados para eso. La de nosotros es con compromiso, ser íntegro, ser serio. Mire, yo les recomiendo a ese hermano porque ese es serio, pero no debería ser ese hermano, debería ser la iglesia en general. La iglesia de Cristo está llamada para ser gente honorable, respetuoso, honestos. El que no es honesto no es iglesia. El que vive engañando a la gente no es iglesia. El que se compromete más que lo que puede hacer no es iglesia. Inclusive algunos que tienen posición de liderazgo y que tienen conocimiento en alguna área se comprometen más de una vez al mismo tiempo. O sea que defraudan hasta a sus propios hermanos del reino de Dios. No es lo que Dios quiere. Quiere que seamos lo que somos realmente. Dice, que sea íntegro, que sea serio. Y no debería una persona querer ser líder de la iglesia si no es íntegro, si no es serio. Y la iglesia está llamada para depurar a aquellos que quieren ser líderes. Y la depuración es bíblica. Dice, ponlo a prueba primero. Y en este caso, la prueba es que sean íntegros, que sean serios, probados, que tienen debilidades y pueden caer en cualquier desgracia, pero su comportamiento es firme delante de Dios
Y cuando fallan, reconocen su pecado y le piden perdón a Dios y se restauran. Eso es en serio. Aleluya. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence. ¿Sabe lo que establece la Escritura? Que el enemigo, cuando venga a atacarnos o a querer hablar de nosotros, sea avergonzado por nuestro comportamiento y por la palabra que nosotros hablamos y enseñamos. No dice que lo avergoncemos, sino que él mismo sea avergonzado. Aunque levante una calumnia, un falso testimonio, aunque diga alguna cosa de nuestro pasado, tendrá que avergonzarse porque nuestra conducta es conforme a la palabra de Dios, a lo que estamos viviendo hoy. Bendito es el nombre del Señor. Que se avergüence, que no tenga nada malo que decir de vosotros. Esa es la iglesia de Cristo. Que el enemigo venga como río, como es su trabajo, pero que el Señor levante bandera, que no pueda destruirnos, y no podrá destruirnos, porque le pertenecemos al Señor, y estamos protegidos por Él, y Él se encargará de todo, inclusive de avergonzar al enemigo, si vivimos de manera correcta. Y eso no quiere decir que no tengamos debilidades, sino que tenemos vida correcta delante de Dios. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. La dinámica de hoy ha cambiado, ya no se habla de esclavo, de siervo, sino se habla de empleados, de gente que trabaja por salario, trabaja por jornal, gente que tiene supervisores. Hay gente que asisten a las iglesias que no respetan a nadie, no respetan a los gerentes ni a los supervisores. No son iglesias, señores, aunque vayan a una comunidad de creyentes. No son iglesias, porque la Biblia da un diseño diferente. Que no sean respondones. El respondón es el que se queja mucho. Hay gente que se queja mucho con sus superiores. Se queja aún con sus padres. De todo se queja. Responde, no saben callar. No saben escuchar. Se sienten iguales o superiores a los demás. Ese no es el diseño de Dios. Necesita arrepentimiento, bajarte a Cristo y convertirte en iglesia. Aleluya. Porque la iglesia es ejemplo. Los que son iglesias son ejemplo en su trabajo, son ejemplo en la relación de parejas, son ejemplo con su familia. No son los rebeldes de las empresas y los que más se quejan y los que les da igual que lo cancelen para que le den su liquidación. Eso es impío, eso es impiedad. Le da igual todo, no. El que es iglesia aprende a respetar a la gente que tiene una posición de importancia en una compañía determinada. Lo respeta. Se da a respetar a sí mismo y respeta a la persona porque tiene autoridad. Aunque sea subalterno, tiene autoridad porque hace lo correcto. No es un respondón. Enséñale que no sean respondones, que escuchen y que sean obedientes, que hagan su trabajo con dignidad, que cumplan por lo que le están pagando, que no sean engañadores, que quieren trabajar 5 horas y le están pagando por 8. Eso no es iglesia. El que es iglesia no vive eso. Cumple su compromiso. Si le están pagando un salario, cumple con ese salario, independientemente que pudiera pedir aumento en un momento determinado, y se tiene que ir, se va con dignidad, pero no baja el nombre de Cristo, sino que lo mantiene en la posición correcta. Soy hijo de Dios y mi comportamiento como hijo de Dios es escuchar y respetar, y cuando tengo que reclamar lo hago con altura, porque mantengo mi autoridad, porque hago lo que es correcto. El que no hace lo que es correcto no tiene autoridad para llamar la atención ni para exigir un aumento o una consideración. Que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Hay que cumplir el compromiso. Somos los que más tarde llegamos, somos los que más temprano no queremos ir, siempre estamos pidiendo permiso. ¿Qué cristianos que somos? ¿Qué iglesia? Queremos siempre vivir a caballito, que los demás se sacrifiquen por nosotros. Ese no es el diseño de Dios para la gente que es iglesia. Aleluya.
Aleluya, aleluya. El que es iglesia, es el que primero llega. Cumple su horario, es responsable. No es igual que los demás, que cuando no lo están supervisando no cumplen su horario, ni cumplen su trabajo. Hacen las cosas a medias y sin dedicación. Que se sujeten a sus amos, que agraden en todo y que no sean respondones. Tenemos que aprender a responder a los superiores. Tenemos que guardar el respeto de la jerarquía, de las funciones de la gente, en nuestros trabajos, en nuestro quehacer de la vida y en nuestra familia. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que todo adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador. Fíjense qué interesante, que el Señor nos está llamando a nosotros a adornar el mensaje de salvación. Y una manera de hacerlo es nosotros siendo cumplidores de la verdad y de la palabra, para que la gente que está trabajando con nosotros, para que nuestros superiores sientan como que le estamos predicando. Hay gente que nunca se va a convertir porque ha trabajado con cristianos. Aleluya. Y hay cristianos que no le dan trabajo a otros cristianos. Y tienen razón, porque hay algunos que se hacen pasar, pero no son, que lo han engañado. Mienten. Viven siempre pidiendo permiso innecesario y quieren obligar a los supervisores a que le den permiso para actividades espirituales que deben hacerlo en su horario, en su tiempo libre. Aleluya. Aleluya. La iglesia de Cristo es una iglesia que tiene un comportamiento diferente, y dice el apóstol Pablo, adornan la doctrina. Que cuando la gente tiene relación con alguno de nosotros, quiere trabajar con nosotros, es un hombre de Dios, es una mujer de Dios, es un cumplidor, se desarrolla, se destaca. Ahora con esto de los celulares, de estar hablando en medio del trabajo y dejando de cumplir responsabilidades, y parece como si nos pagaran para nosotros estar mandando mini mensajes y cosas. Aleluya. Aleluya. La iglesia tiene que ser revolucionada. Los creyentes tenemos que comenzar a vernos como el Señor nos ve. Y antes de decir que somos iglesia, deberíamos evaluarnos. ¿Cuánta distracción en 8 horas de trabajo que tenemos que cumplir? No estamos adornando ocasionalmente la doctrina del reino de Dios. La gente no se va a rendir delante de Dios porque tenga contacto con nosotros. Nuestro supervisor no podemos invitarlo a la iglesia donde asistimos, ni a nuestro gerente, porque nuestro comportamiento no ha sido el apropiado. A la gente que le hemos trabajado, lo que trabajamos independiente, no van a ir, nunca van a ir a la iglesia donde asistimos, porque le hemos quedado mal. Hemos sido chapuceros, no hemos sido responsables. Y estaba diciendo la Escritura que nuestro comportamiento debe adornar la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Que con Cristo y la vida que nosotros tenemos sea suficiente para ganarnos a alguien. Iglesia, ser iglesia no es ser religioso, ni asistir a una comunidad de creyentes. Es vivir bajo pacto, es vivir bajo responsabilidad, es cumplir promesas, es vivir de acuerdo a lo que establece la Escritura. Aleluya, aleluya. No defraudemos tanto a la gente, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, sirvamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Porque la gracia de Dios es universal para salvación, y el sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo, es universal para salvar a toda aquella gente que cree. Para convertirse en iglesia hay que renunciar.
renunciar, dejar de hacer, salir de, soltar cosas que son contrarias al reino de Dios. Hay que renunciar. Y este es el tiempo que nos convirtamos en iglesia de manera individual y de manera colectiva. Porque asimismo la palabra nos enseña que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos. Para ser iglesia hay que renunciar de manera voluntaria a la impiedad y a los deseos mundanos. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque aquellos que aman el mundo y esas cosas no tienen el amor del Padre. No podemos amar a dos señores, al Señor que gobierna en el mundo y al Señor y Salvador Cristo Jesús. No lo podemos amar simultáneamente. Hay que renunciar a esos deseos que están arraigados en nosotros, pero que son deseos del mundo. Querer alcanzar cosas de una manera diferente a como el Señor ha establecido, o tener una vida diferente a lo que la Sagrada Escritura establece. Hoy yo renuncio a tener deseos mundanos y renuncio a la impiedad. La impiedad es aquello que es contrario a la piedad. Y la piedad es lo que tiene que ver con el amor de Dios, a la entrega y a la obediencia a los principios cristianos. Dice que renunciemos a todo deseo. Esos deseos están arraigados en nosotros por medio del viejo hombre y de la vieja mujer, que dice el apóstol Pablo, está viciado en nosotros. Tenemos que romper con eso, romper de manera literal, y todo rompimiento se hace con violencia. Romper con todo deseo que sea mundano o impío, que ha vivido nuestra familia o que nosotros en el pasado hemos vivido, y que hemos dado legalidad a espíritu de maldad para que operen en nosotros. Hay que romper con ellos de manera violenta, renunciando a ellos y decirle no más, no más, no más, se acabó. Y sacar esos espíritus a patada en términos espiritual de nuestro ser y de nuestra vida, para que no dejen ser lo que Dios dijo que nosotros vamos a hacer, y para que no dejen alcanzar lo que Dios ha determinado para nosotros. Porque ocasionalmente se estamos amañando ese tipo de comportamiento, ese tipo de deseo que operan en nosotros por medio de nuestro viejo hombre o la vieja mujer. Hay que deshacerse, y la Sagrada Escritura nos manda a renunciar a ello. Así que renunciar no es algo nuevo, es bíblico, no es nuevo. Hay que renunciar de manera consciente, de manera voluntaria, a todo deseo mundano, para podernos convertir en iglesia. Renuncio a eso y luego me convierto en iglesia de Cristo. Y así podemos vivir en este siglo de manera sobria, justa y piadosamente. De lo contrario, yo no puedo entrar en una vida de sobriedad, porque el que tiene una vida sobria es aquel que tiene una vida controlada, que tiene una vida de principio, es una persona que tiene freno, es una persona que no hace lo que su mente le dice que haga, ni los deseos que tiene de hacer, sino que hace lo correcto. Es una persona que tiene dominio propio, se controla. Aleluya. Pero yo no me puedo controlar a mí mismo hasta que el Señor venga a mí y sea Señor de mi vida. Hasta que Jesús sea el Señor de mi vida, yo no me puedo controlar. Y por eso hay que renunciar primero y luego dejar que el Espíritu de Dios establezca su orden en nosotros. Y así podemos vivir de manera sobria, dominado todo, de manera justa, de manera correcta, piadosamente, viviendo conforme a los principios del reino, a lo que la Sagrada Escritura establece como una vida correcta. ¿Saben qué? A veces nos envejecemos porque nunca tomamos una decisión.
Y ahí es donde está el asunto. Un día hay que tomar una decisión. Yo hoy tomo la decisión de ser diferente y de renunciar a esto y aquello, y lo decidí de manera voluntaria. Y hoy las cosas son diferentes. Pero lo he dicho antes, que nos la pasamos la vida entera, que la gente ore por nosotros y pasando para que oren y nos toquen, pero no tomamos una decisión. Esto es un compromiso, ser iglesia. Hay que tomar una decisión un día y hay que producirse un rompimiento con el infierno. Romper de manera literal, en términos espirituales, romper con ellos y decirle, ya está bueno, yo me he atrasado, yo no he podido desarrollarme, Dios no me ha podido usar como quiere, porque hay áreas de mí que tú las tienes tomadas y hoy renuncio a eso, para que la gracia de Dios esté sobre mí. Es como violentarse frente al enemigo, es como sentirse cansado de que Él esté controlando áreas de nosotros y tomar una decisión y con violencia romper cosas del pasado que hemos hecho, que no hemos confesado, y situaciones que es como si nosotros le dejáramos puerta al enemigo para operar y comenzar a cerrar todas esas puertas. Tomar esa decisión. Yo decidí ser diferente. Te cierra tú, te cierra, te cierra, te cierra, te cierra. Y comenzamos a cerrar y nada más la gente oye el taca, 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 taca. Entonces tomamos la decisión de cerrar. Para podernos convertir en iglesia, primero hay que renunciar a los deseos mundanos y renunciar a la impiedad. Y si no, nunca seremos iglesia de Cristo. Aguardando la esperanza y bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esperando esa bienaventurada oportunidad, esa manifestación de gloria que nuestro Señor va a tener. Estamos viviendo así, como si estuviéramos esperando esa manifestación. Pero servir a este mundo, a la gente que vive en este mundo, poderles servir y alcanzarlo para el Señor. Y que por medio de nosotros, todo el que tenga contacto con nosotros pueda conocer a Jesús. Eso es lo que la palabra quiere. Y eso es ser iglesia de Cristo. Que todo el que se acerque a nosotros, nosotros seamos como el punto de entrada y de llegada al Señor. Para nuestra familia y también para la gente que trabaja con nosotros, se asocia con nosotros o de alguna manera tiene contacto con nosotros. Nosotros ser ese punto de encuentro porque estamos esperando al Señor. Y como dice la canción, esperando a Cristo estoy. Hay gente que no lo está esperando. Pero hoy deberíamos tomar la decisión de esperarlo. Porque de que viene, de que su gracia se va a hacer manifiesta, eso va a pasar. Esa dicha, esa gloriosa manifestación del Señor, la estamos esperando y estamos aquí por eso. Y Él nos ha llamado para eso. Y ese Señor a quien estamos esperando, nuestro Salvador, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Para eso se entregó en la cruz, para redimirnos, para comprarnos de toda iniquidad nos ha redimido. Y eso es lo que nos hace ser iglesia de Cristo. El hecho de que nosotros hemos sido comprados por el Señor, hemos sido rescatados por el Señor, redimidos de toda iniquidad. El enemigo tenía poder sobre nosotros, operaba en nosotros y el Señor nos ha comprado. Ahora tenemos que aceptarlo a Él como Señor porque Él nos ha comprado de nuestra esclavitud, porque servíamos a la iniquidad. Iniquidad es más que pecado. El pecado es una conducta desaprobada por Dios, es hacer algo que a Dios desagrada, pero la iniquidad es estar al servicio del infierno, que es diferente a ser pecador. Pecador es cualquiera que haga algo incorrecto, pero estar al servicio del infierno es otra cosa diferente. Y el Señor nos ha redimido de lo que sea, del pecado o de la iniquidad. Nos ha redimido, nos ha comprado. Y tenemos que renunciar a todo aquello para que Él pueda purificarnos, como dice, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ese sacrificio de Cristo fue para comprarnos, para que nosotros seamos su pueblo, y esa es la iglesia de Cristo. Su pueblo, le pertenecemos al Señor. Ya yo no me pertenezco, ya tú no te perteneces. Cuando eres iglesia, le perteneces al Señor.
Ya tú no haces lo que quieres, sino lo que el Señor dice. Y eso es señorío. Mientras nosotros estemos haciendo lo que nosotros queremos hacer y lo que nos salga, entonces no tenemos Señor. Porque el que tiene Señor hace lo que le dicen que haga. Me rindo delante de Dios en el día de hoy. Aleluya. Aleluya. Renuncio a la iniquidad y acepto el señorío de Cristo en mi vida, para que Él sea mi Señor y mi Rey. Y purificarnos. Su sacrificio tiene poder para purificarnos, para santificarnos, para limpiarnos, para transformarnos, para hacernos aceptos ante su presencia. Para que entonces nos podamos convertir en iglesia, un pueblo del Señor, propio del Señor. ¿Sabes lo que significa eso? Que el Señor es mi dueño, que el Señor es tu dueño, y el Señor es celoso de las cosas que le pertenecen, celoso. Aleluya. Lo escuchamos en la canción, celoso de mí, celoso de ti. Y quiere que también nosotros seamos celosos de buenas obras. El que es celoso de buenas obras es aquel que se goza con las cosas buenas, pero repugna aquellas cosas malas, sea en él o en los demás. No se siente cómodo, no se siente a gusto, se siente molesto porque hay algo malo, hay algo incorrecto, hay algo que no viene de acuerdo a la palabra, hay algo que no tiene que ver con Dios. Le produce a uno como náusea, molestia. No puede apoyar lo incorrecto. Dice, esto habla y exhorta, reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Como Pablo sabía que el mensaje era fuerte, le dice, esto tienes que enseñarlo y que nadie vaya a menospreciarte, que nadie vaya a rechazarte, que nadie te crea incompetente, que ninguna persona sienta que tú no tienes autoridad para enseñarle. Le dice, pero tiene que enseñar esto. Habla y exhorta. Es tiempo de que nos convirtamos en la iglesia que está en el corazón de Dios, de manera colectiva y de manera individual, que cada uno de nosotros pueda ser parte del pueblo de Dios y que el Señor pueda purificarnos, porque su sacrificio está fluyendo. Eso es lo bueno de Dios, que su sacrificio fluye continuamente, fluye, aleluya. No está estático, no cumplió una función en el pasado, sino que aún ahora sigue fluyendo con el propósito de transformar nuestro ser y de transformar nuestras vidas. Que nadie te sienta al menos, que nadie te menosprecie si vives la palabra, si puedes enseñar la palabra, si puedes ser compromisario de la palabra. Nadie te podrá menospreciar porque tienes autoridad personal, porque vives lo correcto, porque haces lo que es correcto, porque eres iglesia de Cristo y has dejado que el Espíritu de Dios te transforme, te regenere, te revolucione, y has reconocido lo que produce la religión, que produce cansancio en nosotros y produce monotonía, repitiendo las mismas cosas pero sin cambios. Eso es lo que produce la religión, monotonía. No hay cambios porque seguimos igual. Vamos a la iglesia y hacemos lo mismo de siempre, pero no hay cambios. Es religión. Aleluya. El Espíritu de Dios es compromisario del cambio y de la transformación, y nadie va a impedir que el cambio se produzca en nosotros si somos capaces de rendirnos delante de Dios. Este debería ser tu tiempo, este debería ser mi tiempo, para que el Señor haga en nuestras vidas lo que Él ha decidido hacer. Yo no quiero ser obstáculo del Espíritu de Dios en mi vida para hacer aquello que quiere hacer, ni para usarme para bendecir a otros. No deberíamos. Ese es nuestro tiempo. Aleluya, aleluya. Estoy decidido a renunciar y a zapatearme y a romper con lo que me atrasa. De hecho, así hay una canción:
¿Sí? Rechaza todo aquello que lo atrasa. ¿Saben esa canción? ¿Se la saben? Aleluya. Rompo, ¿verdad? Con todo lo que me atrasa. ¿Se la saben? No se la saben. Aleluya. Señor, te damos gracias el día de hoy. Te doy honor y te doy gloria. Eres el Señor. Gracias por tu misericordia. Bendigo esta casa, bendigo esta generación. Santifícanos, Señor. Queremos revelar